Continuando con la exposición en la segunda parte, ahora vamos a ver los métodos experimentales. Bien, acá hay dos amplias categorías de métodos para determinar la conductividad térmica del líquido. El método que es conocido como el estacionario y el otro método que es no estacionario o trasciente. Pero para estos casos hay severos factores que afectan la conductividad térmica de alimentos, tales como composición, cambios en la composición misma cuando se realiza un proceso, temperatura, características físico-químicas, propiedades físicas durante el mismo proceso. Pero estos factores no se encuentran en la literatura muchas veces. Por lo tanto, autores como los que mencionaré más adelante eh, describieron sus propios métodos para la determinación de la conductividad térmica. Bueno, ahora vamos a mostrar las características de estos métodos, ¿no? Empezaremos con el estacionario. Bien, sabemos que este método se aplica a los tipos con cierta geometría como platos paralelos, cilindros y esferas concéntricas. Podemos encontrar entre su fuente de errores unos errores en la medida del flujo de calor, área de prueba, temperatura y longitud también. Podemos obtener errores al determinar las pérdidas de calor, la convección de transferencia de calor en muestra, también una descalibración de temperatura en el dispositivo nos mostraría muchos errores. Entre sus ventajas tenemos que presenta una simple solución matemática, es ajustable a líquidos y alimentos deshidratados que se encuentren en la forma de polvos, granos, sólidos, y los errores pueden ser minimizados con uso de material de referencia. Y entre sus desventajas, que son pocas, tenemos que no se aplican a alimentos semisólidos y requiere de un largo lapso de horas, ¿no?, para su determinación, y también en las pérdidas de calor que pueden ser inevitables muchas veces. Ahora, en el método trasciente se aplican a los tipos de geometrías tales para curvas de enfriamiento o calentamiento, los de procesos en secado en frío. Bueno, entre sus fuentes de errores se tiene que el flujo de calor es no radial y no lineal. La alteración física de la muestra durante el tiempo de prueba. Va a haber siempre pérdidas de calores del mismo aparato que se use para dicho procedimiento. Entre sus ventajas se tiene que tiene capacidad para obtener resultados rápidos. Las condiciones de prueba se aproximan a las condiciones de operación. Entre las desventajas, la mayor dificultad radica en simular las condiciones del contorno. Bueno, ahora veremos los modelos para predecir la conductividad térmica. Aquí
Para empezar, los modelos que no incluyen temperatura como una variable. Como tenemos acá el modelo de Maxwell, ya lo habíamos visto. Pero Maxwell fue uno de los primeros que mostró ese modelo, y más tarde Eucken lo modificó de la siguiente forma, como se puede ver, en función de la conductividad térmica de una sustancia continua y dispersas, ¿no? Bueno, esta modificación se aplicó a los cuerpos que contenían partículas dentro de ellas. Como bien se sabe, la parte acuosa, subacuosa y no acuosa. Esta ecuación fue evaluada en músculos de pescado y alimentos no homogéneos, como gel que contiene grasa de leche, y lo que se quiso demostrar acá fue que para bajas concentraciones de la fase dispersa, es decir, la no acuosa, el parámetro B es un pequeño número, y como B tiende a 0, la conductividad térmica del producto en sí tiende a ser similar a la del K sub C, que es nada más y nada menos que la conductividad de la fase continua o del contenido de agua interno. ¿Qué quiere decir eso? Que la conductividad está bastante relacionada, la conductividad del producto está bastante relacionada a la conductividad de la fase acuosa. Tiempo mucho después, Sweet presentó un modelo lineal para predecir la conductividad térmica evaluado en frutos y vegetales. Como se puede ver la ecuación ahí, este modelo fue limitado para porcentajes de agua que sean mayores de 60% para una mejor precisión. Bueno, ahora vamos a ver los modelos incluyendo la temperatura como variable independiente. Vemos el primer modelo, que es el más importante de este estudio, el de Riedel, que empezó básicamente como una ecuación lineal dependiendo del K sub 0, que es la conductividad de agua pura como una función de la temperatura, el S, que es el porcentaje de sólidos por peso, y A, que es una constante indicando la variación de la conductividad con contenido de sólidos. Bien, Riedel propuso también que la conductividad térmica de agua pura podía ser presentada por una función cuadrática de la temperatura, como vemos en la ecuación número 17. Cuando se trató con diferentes tipos de leche, Riedel propuso que S, como se puede ver en la ecuación 18, puede ser obtenido de la función en base de porcentaje de grasa y el peso de la leche antes y después de su evaporación. Y también tenemos el modelo de Dickerson, que no es menos importante que el de Riedel, ya que esta es una modificación de la ecuación número 17 propuesta por Riedel, pero fue evaluada en jugos de frutas y en vegetales, teniendo en cuenta ciertos factores como la temperatura y concentraciones que dependen de la densidad, para rangos de 30 a 80 grados Celsius y 4% a 60% de sólidos en porcentaje de sólidos respectivamente.
Bueno, ahora veremos las discusiones de los modelos. Para empezar, ¿no? Los modelos que incluían la temperatura como variable independiente se dice que son semiempíricas, ya que se basaron en fundamentos teóricos previos analizados al comienzo de la exposición. Y como una segunda discusión, pues también se tiene que hay limitaciones en la ecuación planteada por Riedel frente a la de Dickerson, ya que este último admite alimentos que contengan contenido de agua de más de un 50%. Acá lo que se quiere decir es que hasta los mejores métodos, como el de Riedel, son discutibles en ciertos aspectos, aunque en cuestión de precisión está mucho más allá de lo que los otros podrían alcanzar. Sin embargo, hay que tener en cuenta también de que Dickerson hizo una modificación de la ecuación de Riedel. Prácticamente tenía ya un trabajo ya más avanzado, por así decirlo. En resumen, esta es la opinión de los autores de esta investigación para situaciones de operaciones de alimentos donde un extenso rango de temperaturas pueden ser encontrados, y se prefiere definitivamente los modelos donde la temperatura es una variable independiente. Bueno, y ya para terminar, entre las conclusiones, se recomienda pues que los modelos que contienen la temperatura como una variable independiente sean usados en cálculos de ingeniería, juzgado en sus bases de precisión, que por excelencia el de Riedel es el mejor, como también el de Maxwell y el que modificó Eugen, debido a sus bajos errores estándares que presentan, son los preferidos. También de que esta investigación ha señalado la utilidad de los modelos en términos de su precisión y conveniencia para estimar la conductividad de alimentos líquidos. De todos ellos, el de Riedel parece ser el más simple porque tiene el más bajo número de parámetros y la mejor precisión de todos los evaluados y más altas temperaturas que se usan, que son mayor a 140 grados Celsius. Entonces se sustituirían por el modelo de Tuglokian en la ecuación número 7. Bueno, finalmente, como se determinó todo esto de la precisión y eficacia sobre los alimentos líquidos, teniendo en cuenta distintos factores y para diferentes experiencias y demostraciones, se hizo uso de la aplicación de cálculos estadísticos para constatar su validez en general.